Bienvenidos a todos a Nomádicos. Esto es el episodio número 3. También es el fondo número 3. Si no Sí. lo han notado, El recorrido por la casa. Sí, les estamos presentando todo el apartamento ahorita. Entonces, pero bienvenidos. Si vieron los primeros 2 episodios, se lo agradecemos. Agradecemos que vean este también, la verdad. Porfa. Ya invertimos bastante. Sí, ya hemos hecho suficiente inversión de tiempo y de capital para hacer esto una posibilidad. Entonces, sí. No hay presión. Sí, no hay presión para nada. Todavía estamos anhelando ese Patreon. Pero bueno, hoy el episodio se va a tratar de los tipos de migración, ya que el podcast se trata de la migración. Vamos a explicar un poquito los diferentes tipos de migración, hablar sobre algunas estadísticas de los diferentes tipos de migración y cómo afectan a la economía y las diferentes cosas. Yo me siento tan Adriana en 8º grado que no estudió, ni siquiera se acordaba que tenía una tarea pendiente. Bueno, Josephine, que, bueno, ¿por qué es que tú preparaste tus notas? Y yo, ¿qué? Sí. Tal Bueno, vez, ¿qué? el chiste de este podcast no son los números. Vamos a decirlo así. No vamos a concentrarnos demasiado en los números. Vamos a mencionar algunos números, pero a nadie le gustan los números, Pero incluyéndome. creo que es importante que tampoco, o sea, que no es que estemos hablando pura desinformación, pues tenemos Wikipedia. Sí. No es una excusa. No es Wikipedia. Okay, Wikipedia no es una buena fuente de información, gente. Cualquier persona puede editar Wikipedia. Ok, bueno. Tenemos datos oficiales. Sí. Y yo, ya que soy nerd y politólogo y todo eso, puse de dónde vienen las fuentes. Es importante. Sí, entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Pero mientras tanto, bienvenidos de nuevo y vamos a pedir de nuevo que les den like, que suscriban y sí, que dejen compartan. Comentarios, o sea... Sí, dejen comentarios. Ahorita son nada más nuestros amigos. Hola, amigos. Sí. Los queremos muchísimo, muchísimo. Pero mientras tanto, o sea, necesitamos que esto se esparza un poco. Necesitamos que gente que no conozcamos lo vea también. Sí, por favor. Entonces, si sean tan amables. Y con eso, que suene la música. Vamos a hablar sobre como la migración física, que como la migración que todos conocemos, que es mudarse de un lado a otro. Después vamos a hablar un poco sobre migración un poco más conceptual, una migración que es más mental que física, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, voy a empezar yo un poco. Ya. Porque Adriana no estudió, Adriana no hizo la tarea. Pero está bien. Estaba ocupada sanando traumas, ¿ok? Sí, esta es una conversación. Y durmiendo en el sofá. Sí, esta es una conversación. Entonces no tenemos que preocuparnos demasiado por las notas, aunque yo sí voy a usar mis notas. No, es que subrayaste que el azulito es tuyo y yo. Sí. Bueno, dale. Sí, bueno, no pasa nada. Entonces, gracias, profe. Yo voy a hablar un poco sobre lo que se llaman los expats, que es un término coloquial para los estadounidenses o europeos, se usa para los dos grupos. Básicamente la gente de países desarrollados que decide mudarse a otro país. Entonces, en este caso vamos a estar enfocándonos en los estadounidenses que viven en el exterior. Ajá, entonces... los gentrificadores. De alguna manera. Por lo Estamos general, hablando de los que suben los precios de las rentas en otros países. Sí. Por lo general, cuando llegan a otro lugar,
suben el precio de las cosas, suben el precio del alquiler y todo eso, pero eso no va a ser el enfoque de lo que estamos hablando ahorita. Eso podemos hablar otro día, pero um, estos datos, quiero hablar sobre algunos datos primero y podemos conversar sobre eso. Se estima, según Gallup, que si no saben es una fuente muy confiable de encuestas, siempre hacen encuestas políticas, sobre todo encuestas políticas y sociológicas. Se estima que 16% de los estadounidenses actualmente han pensado en mudarse fuera de Estados Unidos de manera permanente. Eso es bastante. Sí. Y se debe mencionar que nosotros nos incluimos en esa cifra. Muchísimo. Entonces, ¿qué crees que serían algunas razones por qué? Bueno, ¿cuáles son nuestras razones por querer salir? Mira, nosotros tenemos muchos amigos que tienen sus trabajos, tienen su buena economía. La de nosotros promedio a comparación de muchos de nuestros amigos. Y yo creo que la razón es la misma para todos. Es como que no está rindiendo ni el tiempo ni el dinero. Y ellos ya generan bastante. Y nosotros, bueno. Sí. Pero sí, yo creo que la razón económica es muy, muy relevante. Y la calidad del tiempo. Sí, hubo un estudio en la Universidad de Connecticut que yo encontré que habló de esto específicamente, cuáles son las razones principales por qué los estadounidenses se quieren ir. Dividió las razones en dos categorías, razones instrumentales o prácticas y razones expresivas o emocionales. Entonces, las razones prácticas son un negocio, un trabajo. Seguro, médico. Seguro médico. O sea, eso incluye el estándar de vida. Okay. Es una de las razones. Entonces, el seguro médico Las entraría en eso. rentas pagables. Sí. O ir a la escuela. Uh-huh. O sea, esas son las razones prácticas principales. Y luego hay razones emocionales o expresivas, es el término que ellos usan, que son volver a las raíces. Si un miembro de la familia es originalmente de otro país, por ejemplo, en tu caso, si nos fuéramos a Venezuela a vivir, eso sería una razón expresiva. Religión, o sea, muchas personas se mudan, muchos judíos, por ejemplo, se mudan a Israel para reconectarse con su religión. O musulmanes ¿Qué es la a cultura? Arabia. O sea, eso es más que religión, es la cultura, Sí, es la forma claro, de vida. claro. Y otras razones son humanitarias, como misiones o algún tipo de razón humanitaria para ayudar a gente en otro país. Y la última razón expresiva es la aventura. Simplemente la gente quiere experimentar Hay otro un lugar. poquito de eso en todos. Sí. Sí, o sea, por eso viajamos. Por Sí, eso claro. queremos como... Sí, pero siento que es una cosa viajar por la aventura y Sí. es otra cosa No, es muy mudarse diferente. a otro Yo vine país. aquí de visita y no fue Sí, lo mismo quedarme a venir de sí, claro, vacaciones. claro. Entonces esas son como algunas razones principales. Pero me gusta mucho algo que dijo uno de los profesores que fue uno de los patrocinadores de este estudio de Universidad de Connecticut. Dice que la emigración no encaja en la narrativa de Estados Unidos. Nuestro rumbo ideológico es que somos un país de inmigrantes. ¿Por qué alguien querría irse de los Estados Unidos? Y la realidad es que hay muchas razones. Uh-huh. O sea, y eso es algo que siento que es muy importante mencionar aquí, es que está este diálogo en la cultura estadounidense de que uno no se muda de Estados Unidos, uno no emigra de Estados Unidos. Estados Unidos es de inmigrantes, gente viene aquí. O sea, está ese estereotipo de que Estados Unidos es el país perfecto a donde todos quieren llegar. Y la realidad es que no es así. Todo es cuestión de perspectiva. O sea, todo es cuestión de qué es lo que yo estoy buscando. Creo que ya lo había mencionado. Es como, ¿qué es lo que quiero negociar? Porque para mí, Estados Unidos sí es un país muy lindo, sí es un país con muchas oportunidades, pero
lo sufres cada Sí, paso. O sea, si tienes un negocio propio, es decir, que a ti no te van a pagar seguro médico, es decir, que tú tienes que pagar tu propio seguro médico y si generas suficiente, más caro es. Es sí. como, ok, Es arrecho. sí, pero Sí, ah, a ti te pagan mucho más de lo que te pagaban cuando apenas empezaste a trabajar. sí, El doble o más del doble. Y vivimos, si no es que más apretado, sí. porque la economía se está Vivimos un poquitico mejor un poquitico ajá, mejor, que en ese entonces. pero, o sea, sí, seguimos como justo porque tenemos nuestro negocio. Sí, Pero estamos ganando lo que esperabas que se ganara ahorita. sí, Y seguimos en la misma posición. Ahora, esto no es una queja, pero es una realidad. O sí. sea, te Y quitan más de los impuestos, eso es algo ujú, que hay que mencionar. Los seguros aumentan, es como, es nadar contra corriente. Y probablemente es así en la mayoría del mundo. Pero si yo tuviera que preocuparme de menos cosas, como poder enviar a mi hijo a la escuela de manera segura o saber que si me enfermo no me tengo que preocupar, porque nosotros tenemos que esperar a que el síntoma sea grave sí, para decidir, ok, vamos a ir porque ya no podemos más. O sea, sí, sí, es muy arrecho. O sí. sea, es difícil hacer que funcionen los números, es difícil hacer que funcione eh, el lado emocional, No, porque, o sea, puede ser que los números funcionen, pero apenas, y eso no te da un sentimiento de seguridad. sí, pero, o sea, tú dirás, por lo menos en Latinoamérica, si tú tienes dinero, tú pagas y tú Ujú. pagas como todo el servicio y hay hasta un trato especial por eso. O sea, tú aquí estás pagando seguro y todavía te van a tratar como, o sea, Con la mierda. nos Ujú. pasó la semana pasada llevando a nuestro hijo al médico Sí. y llegamos como que cuando la clínica estaba casi cerrando y la tipa estaba como, ¿cómo se te ocurre a ti? Y yo, discúlpame que mi hijo enfermo Sí, te, te está molestando. Qué inconveniencia para ti, sí, pero es como, o sea, ni siquiera es como que tú estás pagando todo esto y el trato es súper genial. O sea, sí. uno ve que, doctor, qué pena, pero es que la pierna está morada y yo no lo quería molestar, pero Ya. no lo quería molestar, disculpe la molestia, ay, no sé, yo siento que me va a dar un infarto. Que- Sí. No, y esa es una cosa que siempre es un balance. O sea, tú pagas un premium. O sea, hablando, seguramente vamos a tener como un capítulo completo sobre el seguro médico en Oh, Estados sí. Unidos. Pero en Estados Unidos pagas un premium, que es como una mensualidad para tener el seguro. Y eso de por sí son como $400 por persona al mes. Y eso lo sacan directamente de tu sueldo. Sí, Luego tienes que pagar lo que se llama un copay, que es lo que pagas cuando llegas a la clínica, que son como $50 sí. cada visita. Y después está lo que se llama el deducible, que si, o sea, que tú tienes que pagar cierta cantidad de dinero. Si tuviste una emergencia, por ejemplo. Sí, o sea, digamos que, o que pariste o algo Mm, así. Y el costo total son $50,000 por todo el servicio. Y ujú. tu deducible son $6,000. De esos $50,000, tú tienes que pagar $6,000 hasta que el seguro vaya a cubrir algo. Yep. O sea, es como la cantidad mínima que tú tienes que Pero pagar. la verdad es que, o sea, los seguros están sobreganando. Yo sé que este Oh, capítulo no era de demasiado. esto, pero es que cuántas veces en la vida tú tienes emergencias, Sí, sí, ¿no? Y luego vas a hacerte un ecograma y son $5,000. ¿Cómo así, sí. hermano? O Un sea, ecograma y Dios prohíba que sea como una resonancia magnética, una tomografía. ya me pasó lo de la tomografía y fue Ujú, como, Dios mío, sí, me da miedo. sí, o sea, fuimos al salón de emergencias Sí. el año pasado porque tuviste una infección que fue medio grave y tuvieron que hacerte un tratamiento de inmediato. Y, o sea, al final fue una cosa mínima. O sea, tardamos como 3 horas esperando en el salón de Sí. emergencias y luego te atendieron y tomaron como tal vez 20 minutos en tratarte. Te dieron un antibiótico y nos fuimos. Nos cobraron $1,750 De nuestro por esa bolsillo. mondá. Ay, yo sé, O no sea, digas grosería. No, no o digas sea, grosería.
Bueno, yo no me quiero filtrar, por eso puse el podcast en explícito. Entonces, cambiando, Siguientes regreso datos. al tema, sí. Ajá. Se estima ahorita, según otra fuente que es Greenback Expat Tax Service, que es una compañía que ayuda a estadounidenses en el exterior a hacer sus impuestos. Porque eso es algo, si tú eres estadounidense pero vives fuera del país, todavía tienes que pagar impuestos a Estados Unidos. Ujú. Se estima que hay alrededor de 9.5 millones de estadounidenses viviendo en el exterior. Eso es comparado. Comparemos eso con 7.7 millones de venezolanos refugiados viviendo fuera de Venezuela. Ujú. En todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Es decir, que hay más estadounidenses viviendo fuera de Estados Unidos de lo que hay venezolanos viviendo fuera de Venezuela. Sí. Mm. Según los datos, 25% de los estadounidenses en el exterior viven en Canadá. O sea, obvio. Canadá es básicamente Estados Unidos, pero con seguro gratis. Ajá, entonces, Seguramente un canadiense escucha y dice, no, 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 no. ya, no los queremos aquí. Sorry, pero no los queremos aquí. Perdón, eso fue un chiste sobre los canadienses que a lo mejor no entiendan. Es que los canadienses siempre se están disculpando. Son muy amables. ¿Has Pero bueno. trabajado con canadienses? Sí, Sí, son muy amables. sí. De hecho, tuve un compañero de cuarto en la universidad que era canadiense. Ok, Súper, súper, súper chévere. ok. Súper pana. De hecho, él trabaja para Goldman Sachs ahora. Deberíamos hablar No con él. tengo ni siquiera ni idea de Que qué es financiero. Ah, ok. Él trabaja con las inversiones. Ah, ok, ok. Pero bueno. Entonces, 25% de los estadounidenses en el exterior viven en Canadá. Ujú. Y la siguiente cifra más grande es Europa. Europa, imaginé eso. Sí. El Reino Unido, todo eso. Y estos datos, voy a decir algunos números sucesivamente aquí, pero son interesantes. 20% de los estadounidenses en el exterior tienen planes de renunciar a su nacionalidad estadounidense pronto. Chan, chan, chan. Es decir, que ni siquiera quieren seguir siendo estadounidenses. Y 42% más lo están considerando. Es decir, 60%. que sí, 62% de los estadounidenses en el exterior o tienen planes de o están considerando renunciar su nacionalidad estadounidense. Y si eso no rompe con la paradigma de Estados Unidos de que Estados Unidos es el mejor país del mundo, yo no sé qué lo hará. O sea, bueno, es importante decir que la gente que está viviendo en el exterior ya tiene propensidad a no querer ser estadounidense. Sí, pero yo creo que no existe tal cosa como el mejor país del mundo. Y ya, sí. deberíamos, o sea, cerrar ese discurso hasta ahí. Sí. Ni Estados Unidos, ni nada. O sea, todos tienen sus problemas y el punto está en qué es lo que te hace feliz a ti, qué es lo que estás dispuesto a sacrificar y lo que no. O sea, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente decir, no, es que en Estados Unidos tú puedes tener un carro. Yo te negociaría a ti un buen servicio de transporte público por sobre un carro, porque el carro le tienes que pagar seguro de auto, que son por lo menos $200, combustible, que son como $400 al mes, dependiendo de cuánto tú te muevas. Y es como, Bertale, no voy pendiente del Toyota 2024, voy más pendiente de la habilidad de poder moverme independientemente de, o sea, si nosotros no tenemos carro, estamos encerrados en la burbujita que vivimos. Sí, no, y aparte es una cosa tener un carro cuando todo lo que necesitas está dentro de 25 millas de distancia. Pero, por ejemplo, mi trabajo, que yo tengo que ir 3 veces a la semana al centro de Atlanta a trabajar, está a 35 millas. Entonces son 70 millas ida y vuelta 3 veces a la semana. O sea, nada más ahí son 210 millas a la semana que tengo que recorrer en el carro. Es un medio tanque de gasolina cada semana. O sea,
cuando todo está lejos. Y a esto no se le agrega el si queremos pasear. Sí, Si queremos hacer algo más, siempre es como una hora por lo menos. sí. Entonces, o sea, al final, o sea, hay muchas razones por qué la gente sale del país. O sea, todo esto tiene que ver. Y una de las razones muy grandes son los impuestos. O sea, Sí. mencioné que los estadounidenses en el exterior siguen teniendo que pagar impuestos a Estados Unidos. 69% de la gente que vive en el exterior cree que no deben tener que pagar impuestos a Estados Unidos. Honestamente, o sea, tiene sentido. Ya no estás recibiendo beneficios Ya. del gobierno, ya no estás viviendo en el país, ya no estás usando los servicios. O sea, ¿Sabes qué? tiene La gente sentido. en el exterior tiene que pagar el seguro social también. ¿Cómo? La gente en el exterior también paga el seguro social. Depende. Porque en la mayoría de los países los extranjeros tienen la cobertura del seguro nacional. Ok. Por ejemplo, en Canadá, España, la Sí, mayoría pero, de o sea, Europa, por todos. ejemplo, aquí, no sé si es ignorancia lo que voy a decir, pero aquí tú pagas el seguro social, pero a quien beneficia son otras personas, ¿cierto? Sí, sí. O sea, el impuesto de seguro social que pagas en el trabajo aquí beneficia a la gente que ya está usando el seguro social actualmente. Ok. Es por eso que todos están diciendo que cuando nosotros lleguemos a la edad de usar el seguro social, ya no va a existir. servir, porque no va a haber suficiente gente en los trabajos, o sea, en la generación laboral, para cubrir los costos de nuestra generación en el seguro social. Que también es otro tema que tal vez toquemos otro Está día. bien, contigo. Ajá. Y para finalizar estos datos, solo 11% de los estadounidenses viviendo en el exterior tienen planes de volver a vivir en Estados Unidos de manera permanente. ¿Cuánto? 11%. O sea, del 16%, o no, digo, de los 9.5 millones de personas viviendo en el exterior, solo 1,000 tienen, o no, 100,000 tienen planes de regresar de manera permanente. Yo creo que eso se puede generalizar en la migración como tal. Sí. O sea, yo creo que si esa encuesta se hiciera aquí a todos los latinos o a todos los migrantes que hay, serían lo mismo. O sea, como seguramente hay como un 11% que realmente quiere volver al país de origen. Sí. Y no es por necesariamente la situación del país, es mucho por, es difícil volver a empezar. Sí. O sea, ya estas personas probablemente tienen casa, tienen todo muy establecido y es como, Sí, claro. o sea, Ya volver tienen a eso, su red de amigos, su comunidad su en el familia exterior. formada, Sí. o sea, a veces es muy difícil y sí se entiende. Sí. Entonces, en conclusión a esta sección, debemos reconocer algo. O sea, el término expat es algo que les gusta usar, les gusta a los americanos y a los europeos usar, pero es un eufemismo. O sea, es un sobrenombre. Ser expat es ser migrante. Uh-huh. Y debemos dejar de disfrazar ese término porque debemos reconocer que si eres un estadounidense viviendo en el exterior, emigraste de tu país, Sí, inmigraste a otro país sí. y estás en la misma situación que la gente cruzando la frontera, estás en la misma situación que la gente llegando con visa, estás en la misma situación que todas las personas que O están sea, aquí. no me imagino como a mis tataranietos rechazando la migración. Mira de Sí. dónde vengo yo. Y esto es mucho de la gente que rechaza, vienen de orígenes migrantes. Sí. O sea, porque si no eres migrante, entonces deberías ser nativo americano. Ajá. Deberías tener unas facciones bien indígenas, deberías Sí. tener, o sea, vainas que no les veo estos rasgos a estas personas que están reclamando y Sí. exigiendo tanto. Pero eso es un argumento muy antiguo en este país y no es algo que vamos a resolver nosotros en este podcast No, y no es algo que podemos cubrir en este episodio tampoco. pero sí Pero sería interesante que algún día hablemos de la historia de la historia indígena. sí, Sería súper interesante. deberíamos. Cómo a ellos les afectó la migración. Sí, sí.
¿Qué significa Thanksgiving? No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso. Ok. Pero bueno, ajá, entonces, hemos hablado sobre los expats, que una de las razones son razones económicas, pero en cuanto a la migración en general, la migración a Estados Unidos desde otros países, están las razones económicas, o sea, la gente que llega aquí por razones económicas. Tú ibas a hablar sobre eso. Um, ¿Quieres que yo lea las notas y iniciemos la Yo conversación? comento. Ok, está bien. Ajá, entonces, sobre todo en las razones económicas por emigrar, hay como dos campos dentro de la migración en Estados Unidos. Y esto cuenta en Europa también, pero vamos a enfocarnos más en Estados Unidos porque aquí es donde estamos. Está la gente que llega de manera legal Ujú, y la gente que llega de manera ilegal. ok. O sea, la diferencia entre esas dos cosas es si tienes un estatus migratorio o no en el país. O Ok. sea, no importa tanto cómo llegas, depende si tienes un permiso de trabajo, si Ujú, tienes algún estatus en el país. ¿Okay? Entonces, según el censo de Estados Unidos, census.gov, en 2022 se estimaba que había una población de alrededor que alrededor de 14% de la población de Estados Unidos eran migrantes. O sea, que de los 350 millones de personas en Estados Unidos, 14% de ellos eran migrantes. ¿Okay? ok. De esos migrantes, solamente 23% eran migrantes indocumentados. Es decir, que 77% de los Estaban migrantes en legales. Estados Unidos tienen un estatus legal. Wow. ¿Qué piensas de eso? Mira de quién te burlaste vos. Este, Sí. bueno, ¿qué voy a pensar? O sea, que, que debemos dejar de dejarnos llevar por lo que vemos en las noticias, sí, por, por lo que nos están mostrando. Sí, o sea, para mí es como, y yo creo que como comunidad migrante deberíamos aferrarnos a eso. sí, Deberíamos entender que sí estamos contribuyendo algo muy importante al país y que estamos haciendo nuestro trabajo. O sea, sí, porque se nos acusa demasiado de eso. sí, No es como llegaste, es como te quedaste. Y eso es algo que tenemos que aprender a internalizar. sí. Sí, y creo que es muy importante recordar siempre, o sea, como lo que tú estabas diciendo y lo que hemos dicho ya en este podcast es que la migración no es un asunto político. Y que la política es por naturaleza deshonesta. Sí. O sea, la política siempre, o sea, los discursos políticos siempre van a exagerar las cosas Ya. para Tienen que. apoyar su propio argumento. Tienen que. O sea, una sola persona necesita convencer, sorry, salió una pelusa, una sola persona necesita convencer a todo un país. Y obviamente no puede ir hablando de manera muy elocuente ni nada. A veces tienen que gritar para que todo el mundo entienda y todo el mundo diga, bueno, sí es verdad, tiene Sí. razón. Y creo que Que, esto destaca algo en la política también que son un del circo. sí, pero el concepto del chivo expiatorio. O Ya. sea, el concepto de que cuando tienes que convencer a una población completa, tienes que asegurarte de no echarle la culpa a esa población por las Ya. cosas que están mal, aunque ellos tengan la responsabilidad. O sea, es como no puedes echarle la culpa a los estadounidenses nacidos aquí por cómo está la economía, aunque sí es su propia culpa, entonces tienes que señalar a este grupo que está llegando y decir, oh, bueno, no podemos ser nosotros, entonces tienen que ser ellos. Ya. Y eso es el discurso, o sea, siempre es desviar la responsabilidad de quien realmente tiene la Ya. responsabilidad No, porque y es ponerlo que sobre otro grupo. básicamente la política es como, sí, hacerte sentir que no eres responsable de nada. Ujú. Y como resaltar en el otro, o no, no, no eres tú, es él. Sí, O sea, es este ente. sí, y es algo muy dañino para la sociedad porque significa que nunca aceptamos la responsabilidad que nos corresponde. No.
y nunca decidimos como sociedad que vamos a unirnos, a aceptar responsabilidad por estas cosas que hemos cagado Y y encargarnos. cambiarlo, encargarnos de arreglarlo. Ujú. Y realmente, si quisiéramos avanzar como sociedad, esa sería la clave. No, y el primer paso sería, no somos el mejor país del mundo. Sí, Porque cuando tú, y Estados Unidos tiene eso muy intrínseco. sí. Nosotros somos lo mejor, y es como, ya va, cuando tú de verdad crees esto, no piensas que hay nada que mejorar. Creo que para mí como estadounidense, una narrativa más constructiva sería, bueno, no somos el mejor país del mundo, pero queremos serlo. Sí, sí. O sea, ¿qué estamos dispuestos de hacer para volvernos el mejor país del mundo? O sea, ¿qué significa ser el mejor país del Sí. mundo? O sea, creo que si lo viéramos desde esa perspectiva, aceptaríamos responsabilidad por las cosas que hemos hecho mal y obraríamos para rectificarlo más, Sí. en vez de estar señalando el dedo a todos excepto a nosotros mismos. Sí. O sea, es responsabilidad social. Ujú. Y esto aplica a Estados Unidos, aplica a cualquier lugar del mundo. O sea, Sí. necesitamos responsabilizarnos. Justo ayer te hablaba de eso, de que, o sea, hay mucha gente que llega aquí y dice, wow, pero Estados Unidos sí es limpio. Claro, no están tirando la basura en el Sí. piso. O O en sea, los ríos. y entiendo que a veces, por ejemplo, voy a hablar por Venezuela, hay problemas con el sistema de basura. Sí, entiendo. Y eso es algo que Ujú. afecta. Es inevitable que al final afecte cómo se ve Ujú. el lugar, pero cuando estás tirando cada papelito, por muy pequeño que sea en la calle, si sumas un país completo tirando papelito en la calle, eso es problemático. Porque eso que estás pensando tú como, ay, bueno, si yo tiro este papelito aquí en la calle no pasa nada, lo está pensando 1 millón de personas más. Sí. Y ahí es donde todo se vuelve un caos. Sí. O sea, es la conciencia social, es el concepto del contrato social, de que todos estamos juntos en esto para mejorar el Y país. eso es algo que, o sea, Estados Unidos sí tiene, sí hay como un contrato social. No sé si es porque hay tantas leyes de alguna manera, o sea, como que para la practicalidad del día a día, la gente sigue las reglas. O sea, Sí. por ejemplo, si vas manejando y hay una sola persona que no está cumpliendo con esa regla que ya todos saben al manejar, crea un caos. Aquí los Sí. accidentes son fatales porque en el día a día, en hacer una línea, en no hacer trampa, en, por ejemplo, ir al mercado y ser honestos y no agarrarte nada, Ujú. y poder pagar tú mismo tus cosas, porque aquí todo es automático, esas pequeñas cosas son parte del contrato social y Sí. sí se está cumpliendo. Sí, el concepto de contrato social es que em, todos somos seres libres, pero vamos a entregar un poco de nuestra libertad al Ujú, gobierno ujú. a cambio de una mejor sociedad. Al sistema. Sí, Más que al gobierno es al sistema. sí. O sea, este es un concepto que vino de las filosofías políticas del Renacimiento y de los 1600, 1700. Es una parte, es una parte muy fundamental de la filosofía de la fundación de Estados Unidos. Sí. Y de la fundación de Venezuela, por cierto. O sea, todas esas filosofías influyeron a las revoluciones alrededor del mundo del siglo XVIII y del siglo XIX. Entonces, no es una sorpresa para mí que Estados Unidos tenga tanta énfasis en esa idea, porque es parte de lo que nos enseñan desde chiquitos, porque es parte de ser americano, es ser parte de un contrato social. Sí. Entonces, pero bueno, cambiando un poquito del tema de nuevo, o sea, o avanzando al siguiente hilo, hemos hablado de migrantes económicos, Ujú. hemos hablado de expats, quiero hablar de los refugiados y los asilados, Ok. que es un grupo con quien nosotros trabajamos muchísimo. ¿Y eso me tocaba a mí o te tocaba a ti? Me toca a mí. Ay. Entonces, para empezar, o sea, ¿qué es un refugiado? ¿Qué es un asilado? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Un refugiado es alguien que está huyendo de su país por alguna razón.
que sea por guerra, que sea por persecución, cualquier razón. Sí. Alguien que tiene que huir de su país es un refugiado. Ahora, un asilado es un tipo de refugiado, ¿ok? Pero no todos los refugiados son asilados, ¿ok? Okay. Entonces, un asilado es alguien que busca protección en otro país porque está huyendo de una persecución Directamente del gobierno. directamente de parte del gobierno o algún grupo apoyado por el gobierno en su país de origen. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, los ucranianos que están en Estados Unidos son refugiados porque están huyendo de la guerra en su país. Sí. Los venezolanos son asilados porque están huyendo de la persecución política en su país. ¿Okay? Sí. Entonces, esa diferencia es muy importante a la hora de pedir el asilo o la protección de refugiado, porque para ser protegido como refugiado, tú tienes que aplicar desde fuera de los Estados Unidos. Okay. Aplicas con la ONU, aplicas con la embajada estadounidense, o sea, es un proceso en el muchos exterior. países, sí, o sea, sí vendría siendo como muchos países de muchos países la gente huye, por ejemplo, por su identidad sexual. Sí. Eso ya sería refugio. Y Sí. igualmente por la religión, Sí. también sería refugio. Sí, pero también puede ser asilo. O sea, el asilo, para ser refugiado tú aplicas desde fuera del país. El asilo se aplica dentro del país. O sea, tú llegas aquí y una vez estando aquí, aplicas para el asilo. Y el asilo es por algún tipo de persecución, como tú mencionaste, religión, orientación sexual, opinión política, algún factor de tu identidad. ¿Okay? Muy importante saber que el asilo se da a personas que están huyendo una persecución y esa persecución tiene que ser específicamente hacia ti. O sea, la gente que te está perjudicando sabe tu nombre, sabe tu dirección, sabe lo que desayunas, sabe todo de ti. Y no hay ningún tipo de protección del gobierno detrás de estas personas. Exacto. O sea, no hay ningún ente en el país que les pueda proteger. Sí. Por ejemplo, hay casos que son como en el área gris, que es con el crimen organizado, por ejemplo. La guerrilla de Colombia. La guerrilla de Colombia, los narcotraficantes en México, ciertos grupos de crimen organizado tienen tanto poder dentro de un país que ni siquiera el gobierno de ese país puede proteger a esas personas. Esos son casos muy específicos, muy puntuales, que son difíciles de defender. Porque el crimen organizado generalmente no califica para un asilo. ¿Ok? Pero bueno, ahora que entendemos las definiciones. Y es súper complicado porque muchos de esos están apoyados por el gobierno. Exacto, sí. Especialmente si el grupo es apoyado por el gobierno, definitivamente eso califica para un asilo. Pero bueno, ahora que entendemos un poco las definiciones, un punto que es absolutamente esencial entender. Si tú eres refugiado o si tú eres un aplicante para el asilo, tú eres un migrante legal. Ok. Si tú has aplicado para el asilo y tú estás esperando la decisión de tu asilo, tú eres un migrante legal. Si tú eres un refugiado y tú tienes permiso de entrar a los Estados Unidos por la protección por refugiado, tú eres un migrante legal. ¿Okay? Importantísimo. Importantísimo, porque hay muchas personas que creen que las personas que cruzan la frontera y luego piden asilo son migrantes ilegales, pero no es así. Si tú cruzas la frontera y luego pides asilo, tú entras en un proceso legal. Tú fuiste ilegal por los 3 días que estuviste en el retén antes de decir... O 5 meses. O sea, a veces es demasiado tiempo. El tiempo que estuviste esperando para aplicar para el asilo, tú estás ahí ilegalmente. Pero una vez que tú aplicas para el asilo, o una vez que tú dices al oficial de la migración, miren, yo tengo miedo de volver a mi país, tú entras en un proceso legal. ¿Ok? Entonces, muy importante entender eso. Ahora, de los 120, esto es según la ONU, de los 120 millones de refugiados que hay en el mundo actualmente, solo 3.8 millones
han llegado a los Estados Unidos desde 1980. Es decir, que en los últimos 40 y pico de años solamente han entrado un poco menos de 4 millones de refugiados a los Estados Unidos. Eso incluye a los refugiados desde el exterior y a los asilados. Oh my God. Eso incluye a todos. Es decir, que eso constituye 13% de los migrantes en Estados Unidos. Eso me voló el cerebro un poco cuando lo leí, porque es un número extremadamente bajo. Sí. O sea, para todo lo que Estados Unidos habla de ser un país de refugiados y todo eso, en los últimos 40 años no han entrado muchos. Entonces creo que es un... O sea, y muchos de ellos, o sea, creo que en los últimos 5 años, que ha sido lo más fuerte de la crisis de Venezuela y en Centroamérica y todo eso, que de gente pidiendo asilo, solo han sido como 300,000 personas. Entonces es un porcentaje grande de esos 3.8 millones, pero no son tantos a comparación de todo lo que hablan. Sí. O sea, Sí, o sea, de hecho, discutimos esto. Bueno, yo se me lo mencionó, no lo discutimos. O Sí. sea, hablamos de esto hace rato y yo quedé loca. Yo dije, ya va, ¿qué? Sí. ¿Cómo así? No son muchos. Y creo que esto regresa al otro tema de que es importante ser honestos en la narrativa cuando hablamos de la migración y no dejarnos llevar por la narrativa política, porque todo es... O lo que te enseñan en social media. Ajá, Lo que te enseñan las redes sociales sí, es muy fuerte porque igualmente ahorita la gente genera ingresos nada más por hacerte hacer clic sí, y comentar. Entonces sí, todo está manipulado de alguna manera para generar una reacción sí, mayormente negativa, porque cuando es negativo es cuando tú más te inspiras, es como, oh, ta, 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 ta. O sea, como que las cosas muy buenas uno las ve y dice, ay, qué lindo, vamos sí, vamos al siguiente. sí, Y si es negativo, te quedas allí. sí, absolutamente. Entonces, muy importante filtrar la información que recibimos Ujú. y razonar. Y cuando escuchas algo que suena como que, a ver, ¿será verdad eso? O hasta cuando escuchas algo que resuena contigo, que como, oh, sí, sí, absolutamente. Hazte un check. O Hay sea, que investigar, hay sí. que, o sea, tienen que tomarse el Y, tiempo y para de... eso yo sí apoyo a Wikipedia. O sea, Sí, Wikipedia es suficiente para hacer un fact check con algunas ya. cosas que escuchas en redes. O sea, Sí, sí. sí, Pero sí, esto nos lleva a lo mismo. Tienen que, tienen que, investigar un poco. sí, Tienen que buscar varias fuentes antes de entrar en la paranoia. sí. Y ser tu propio filtro de información. Sí, sí. Ok, entonces creo que eso nos dirige al siguiente tema, y que con esto vamos a finalizar. No vamos a indagar demasiado en esto porque igualmente ya estamos a 40 y pico de minutos No. y no queremos alargarnos más. Pero vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos de migración conceptual. Entonces voy a nombrar estos y vamos a hablar de si esto cuenta como migración o no. Ok. ¿Ok? La educación. Para mí, yo siento que sí, Ujú, porque, o sea, cuando tú te educas en algo, es como cuando yo hablé en el capítulo anterior sobre mi experiencia en México. ujú. Yo me eduqué sobre la comunidad migrante. Yo me eduqué sobre otras culturas y otras formas de vida, no formas de vida, otras formas de vivir y todo eso. Este, y para mí eso fue una migración mental. O Ok. sea, fue una manera de mover mi mente de Ok, un entonces estado a no otro. necesitas salir físicamente de un lugar, sino cambiar nada más tu mentalidad. Sí. Sí, sí puedo verlo. Y con eso, o sea, tengo varias cosas en la lista, pero creo que el cambio de opinión Ujú, va junto con eso. O sea, igualmente el ejemplo de mi experiencia en México. O sea, crecí con una opinión, crecí con una forma de pensar sobre los migrantes y todo eso, y eso cambió pero es mi rumbo sumamente completamente. necesario. Oh, O absolutamente. sea, yo lo aprendí hace muchísimo tiempo. Mira, yo aprendí muchas cosas que fueron valiosas para mí en ese momento, pero está bien dejarlo. Está bien identificarme como un ser cambiante. Sí, Y como que eso no me hace sentir que no tengo personalidad o no tengo...
De hecho, porque tengo personalidad, porque tengo criterios, está bien que yo evolucione, mi cuerpo cambia, mi cara cambia, mi ser cambia, Sí, mis opiniones también. Y puede ser que hoy lo que me parece que es terrible, mañana le vea como la lógica. Y ha pasado con muchísimas cosas sí, en mi vida después de emigrar. sí. Sí. Y creo que el cambio de opinión, de educación, todo eso, todas estas cosas conceptuales son una parte esencial de cualquier experiencia Ujú. migratoria. O sea, si De tú, crecer. sí, O sea, sí, de crecer, pero especialmente si te mudas de un país a otro, ujú. por naturaleza vas a tener que cambiar de opiniones, vas a tener que educarte, vas a tener Sí, que hacer muchas cosas. sí. O sea, personas que migran y que están cerrados a la adaptar, Sí, a educarse, a, hey, no importa de dónde sea la arepa, vamos a comernos la está divina. O sí, sea, no importa que, y esto me pasa con seres que son muy allegados a mí, que es como, vamos a un restaurante, es como, no, pero en mi país lo hacen mejor, y es como, mira, te estás perdiendo la experiencia de estar comiendo en este Korean barbecue que ni siquiera sabíamos que existían, sí, dale chance, ¿no? Que ¿cómo se llama? El pozole no es igual al sancocho. al sancocho, ¿no? Y está bien, disfrútate esto si no te gusta next, pero Ujú. todo tiene su, Su gusto, su su gusto, su experiencia. experiencia, y es como, hay gente que simplemente se quedó encerrada allí y lamentablemente solo se están limitando. Sí, Y muchas de absolutamente. estas personas están creando hijos. A ver, ¿qué quiere decir con Y eso? en un país donde de verdad, o sea, entregarte a la experiencia del variar, o sea, de entregarte a la experiencia de poder tener amigos y de todas las nacionalidades posibles, es una cosa que cuando lo experimentas no hay vuelta atrás y Sí, aprendes un montón, porque todas las culturas tienen algo bueno e importante que nosotros no hemos aprendido. sí, Y limitas a mucha gente a entender lo valioso de lo que fue, lo que es tu cultura. O sea, absolutamente. Sí, es el constante aprendizaje. sí, de verdad. Y, o sea, creo que en el mismo rumbo, y quiero preguntarte sobre esto porque lo mencionaste en el capítulo anterior, la búsqueda espiritual. ¿Cómo puede ser una forma de migración eso? No sé. O sea, creo que, o sea, estamos en el mismo rumbo, ¿verdad? O sea, la Sí. búsqueda espiritual, o sea, para mí, y siento que para ti también, o sea, juzgando por lo que diste en el capítulo anterior, yo creo que eh, la búsqueda espiritual es una mudanza de un lugar a otro, de un estado a otro, de una mentalidad a otra. O sea, porque al final migramos de nuestro país porque de alguna manera también estamos inconformes con nuestra comunidad. Sí, Y y llegamos acá, adaptamos a nuevas comunidades, pero también vamos descubriendo que lo que aprendiste de la manera, no sé, católica, te limitaba también. Y católico por poner un ejemplo, pero de repente aprendes que hay muchas maneras de reencontrarte con Dios. Y a sí, mí me ha sido sumamente necesario en este último año conseguir ese, no sé, esa comunidad espiritual. sí. Y es algo que no hemos parado de buscar, no hemos parado de conversar, como dónde podríamos conseguir esto. O sea, esa búsqueda espiritual, o sea, de alguna manera se espera que nos dirija a una iluminación. O sea, un punto de encuentro donde nos damos cuenta, o sea, un momento de eureka, o sea, un momento de wow, o sea, nunca había entendido eso antes. Siento que esa iluminación, o sea, viene junto con el cambio de opinión, viene junto con la educación, viene junto con todo Viene eso. también con la edad. Sí, O sea, pero, o sea, es como una realización, una idea de un entendimiento que no tuviste antes. Y eso, o sea, obviamente es un tipo de migración mental también. O sea, ujú. tú cambias por completo tu forma de pensar sobre la vida. Es tanto que el objetivo de algunas religiones, como el budismo, es
ese momento de iluminación. Es Y esa no, realización. o sea, pienso en la palabra tú cambias. Es como, no es que lo cambias porque es que tú decidiste quiero cambiarme esto, como cortar el cabello. Es que tienes que, o sea, Sí, tienes que ir evolucionando, es parte, o sea, un niño no se puede privar de crecer, va a crecer y ya, ¿me entiendes? sí, Y cuando se queda sintiéndose como bebé y ya tienes 20 años, es como, ya no eres un bebé, tienes que adaptar a lo que ahora eres y te has sí. convertido y es inevitable. Y yo creo que el sufrimiento más grande a la hora de emigrar viene cuando no aceptamos de que ya cambiamos, de que evolucionamos, de que perdimos muchísimas cosas en el camino, pero también ganamos unas que son muy valiosas. Sí. El último que tengo en la lista es un poco divertido. Ajá. La frase que puse en el guión fue, no es por nada que lo llaman viaje. ¿De qué piensas que se trata? De los hongos. No, De los psicodélicos, ajá, exactamente. O sea, no sería un podcast si no mencionáramos los psicodélicos por lo menos una vez. Pero, o sea, muchas más personas están usando psicodélicos ahora que antes. Algunos datos que conseguí, alrededor de 30 millones de personas en Estados Unidos, es decir, como 8.5% de la población de Estados Unidos, son usuarios habituales de psicodélicos. wow. Sea LSD, sea MDMA, que es el ingrediente en ayahuasca, peyote, hongos, lo que sea. Hay 30 millones de personas en Estados Unidos usándolo de manera habitual. Entonces, es necesario decir que hay estudios a pie en este momento, estudios clínicos, médicos, que están investigando el efecto de los psicodélicos sobre cosas como la depresión, la ansiedad, ese tipo de cosas. Estos estudios están en progreso, no se han finalizado todavía, y los estudios que se han hecho mayormente han sido inconclusos con el efecto de los psicodélicos en la salud. Entonces, es muy importante, si están pensando en tener esa experiencia, es muy importante investigar a fondo, es muy importante tomar terapia y hacer los preparativos necesarios antes de tener esa experiencia. Pero según anécdotas de personas que lo han hecho y según algunos estudios que se han hecho, se puede conseguir un cambio radical de mentalidad de manera positiva con ciertos psicodélicos y con experiencias con psicodélicos. Ok. Entonces, eso es lo único que voy a decir sobre eso, porque yo no soy experto en eso. Yo creo que la gente aquí va a estar y que ya va, ¿cómo llegamos hasta acá? Yo también Sí, estoy igual. sí. Tranquilo. O sea, Sé cualquier cosa. cuando dije conceptual, migración conceptual, o sea, es muy conceptual, Ya, ok. ¿ok? Pero bueno, ¿tú crees que son válidas todo esto? Válidos todos estos tipos de migración. O sea, lo físico, lo conceptual es todo. Sí, o sea, igualmente es el cambiar y cambiar tu mente, cambiar. O Ujú. sea, y, y creo que esto nos dejaría en todos somos migrantes aunque no nos hayamos movido. La gente que no migró es la gente que se quedó en ese mismo estado. De hecho, Ujú. o sea, tengo familiares que viven en cierto pueblito allá en Venezuela, que ese pueblito ha sido idéntico por generaciones y es Ujú. como estos lugares que se sienten retenidos en el tiempo. Sí. O sea, Que no es necesariamente algo malo no, tampoco. no. Hay muchas comunidades que viven Ujú. así, pero De hecho, es necesario. sí. O sea, porque te reconectan con tu origen, te reconectan con las raíces de las cosas que hacemos de manera, como, no sé, o sea, pedir la bendición Sí, y cosas así que lo hacemos ya de manera natural, tienen un origen. sí. Y te Y, hacen dar y cuenta estas de ese comunidades te origen. conectan a eso. Sí. Y creo que eso está relacionado con mi última pregunta y es, ¿por qué el ser humano siente la necesidad
de emigrar. Tú sabes que esto ya te lo he mencionado muchas veces y es como, o sea, cuando yo pienso en el tamaño de nuestro planeta a comparación de todo el universo, es como que ves para mí es como ver un granito de arena y una hormiguita que se queda nada más de un lado. Es como, está todo ese grano de arena, tú lo puedes recorrer. Los países y las divisiones la inventó el hombre, pero es que todo el mundo es nuestro. Sí. O sea, yo no soy, yo soy un ser de este planeta, todo me pertenece de alguna u otra manera. ¿Por qué crees que tenemos ese sentimiento? O sea, ¿por qué como seres humanos sentimos que nos pertenece todo? No sé si nos pertenece, más pertenecemos. Pertenecemos a todo. Sí, pertenecemos a todo, somos parte de un todo. Uh-huh. Ya. O sea. Sí, creo que debe haber algo como en nuestra naturaleza que nos da ese sentimiento. O sea, a lo mejor devolviéndonos un poco al tema de la búsqueda espiritual y la iluminación y todo eso. Hay algo ahí, hay algo que nos dice, tú estás conectado con todo esto, tú eres parte de todo esto, tú tienes derecho a todo esto. Uh-huh. Y no es solamente en nuestro planeta. O sea, el ser humano siente la necesidad. ¿Entrevistaste a alienígenas antes de venir acá? No, pero yo pienso en cosas, o sea, yo soy, y seguramente han visto la nave de Enterprise en el fondo en el otro capítulo, en el primer capítulo. Yo soy obsesionado con Star Trek. Uh-huh. Y uno de los temas principales en Star Trek es la necesidad humana de explorar, Uh-huh. de probar los Uh-huh. límites, de retar la capacidad humana. Y no sé, es como que hay algo ahí que nos dice, somos más que esto. Yeah. Hay algo ahí que nos dice... Creo que es la misma, ese algo es lo mismo que nos lleva a buscar a Dios. Uh-huh. O sea, es como... Buscamos algo más allá de nosotros porque sabemos que pertenecemos parece que allá. la mayoría de las especies viven como por inercia, por hacer Uh-huh. como check. Nos vamos a reproducir, vamos a huir todo el tiempo de nuestro depredador. Nosotros queremos aventura, nosotros queremos, algunos queremos vivir en monogamia, luego hay otros que... Otro tema para otro podcast. Pero, o sea, es como, no hay un paso específico que los humanos sigamos. O sea, Sí. que hay demasiado opinión. Sí. Como dicen en Star Trek, diversidad infinita en infinitas combinaciones. Exactamente, ajá, sí, yo vi ese capítulo. Sí. Pero bueno, wow, yo no sé cómo llegamos aquí. Empezando hablando sobre los tipos de migración y todo eso y terminamos hablando sobre... Pobrecito Simón, Dios que tiene mío. que vivir con nosotros. Y nosotros Sí. no somos aquí, o sea, nada más aquí en el podcast somos No, así y en la vida real. ustedes, los que nos están viendo, que nos han llegado hasta aquí, Dios mío, gracias. ¿quiénes son? Porque queremos hablar con ustedes. O sea, si son tan raros como nosotros que han llegado hasta este punto, gracias. Muchas gracias. Y denos su número en los DMs. Vamos a hablar. Sí, pero bueno, gracias por llegar hasta aquí, si lo han hecho. Si no lo han hecho, alguien más lo hará. Llegamos nosotros. Sí. Pero esto ha sido nuestro capítulo más largo hasta ahora. Larguísimo. Más que nada porque nos dejamos llevar por los temas. Así es como conversamos nosotros. Pueden imaginar lo insoportable que debe ser vivir en nuestra casa. No, es divertido. Sí. Pero bueno, de nuevo, si pueden compartir, darle like, suscribirse, lo apreciamos mucho. Compártanlo con alguien que les pueda interesar. Como han visto en este capítulo, esto no solamente se trata de informarnos, se trata de expandir la perspectiva un poco, se trata de charlar un poco. Sí. Y se trata de evolucionar. Sí, y descubrir algo nuevo en temas ya muy viejos. Sí. Entonces, tenemos un capítulo más con nada más nosotros dos. Y después de eso vamos a tener nuestra primera invitada. Belencita. Sí, estamos muy emocionados de tenerla con nosotros. Vamos a hablar sobre cómo es llegar como migrante y ella tiene mucha experiencia con eso. Uh-huh. Entonces,
Muchas gracias. Muchas gracias. Nos Muchas vemos en gracias. la próxima. Chao. Chao.